Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este importante evento donde abordaremos la reforma pensional, un tema de gran relevancia para el futuro de todos los colombianos. Es por ello que hoy nos acompaña el doctor Juan David Gómez Barragán, subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social desde el 2017. Gómez Barragán es abogado, especialista en Derecho Comercial, especialista en Transformación Digital y magíster en Dirección y Administración de Empresas. Además de su cargo actual, el doctor Gómez Barragán ha desempeñado roles como asesor, profesional especializado y especialista en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Sin duda, su conocimiento y experiencia lo convierten en un referente en materia de pensiones en Colombia. Al finalizar esta charla, abriremos un espacio para que ustedes, los asistentes, puedan formular preguntas al doctor Gómez Barragán. De esta manera, cedemos la palabra al doctor Juan David Gómez Barragán, quien nos dará una completa visión sobre la reforma pensional en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Doctora Claudia, muchísimas gracias por la invitación, al personal docente, administrativo, a los estudiantes. Qué chévere un viernes a las 6 de la tarde en la universidad estar hablando de pensiones con ustedes. Yo sé que prefieren estar acá que estar de pronto compartiendo en otro lado. Yo era así como ustedes. A mí me gustaba era estar en todos los auditorios aprendiendo cosas nuevas. Nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan David Gómez Barragán. Llevo cerca de 17 años de experiencia en el tema pensional. En la entidad llevo cerca de 13 años, cumplo ahorita. Y pues bueno, venimos como a hacerles como un recuento pequeñito de qué es el tema pensional en Colombia y qué se nos viene con la reforma pensional que está a punto de ser aprobada en el Congreso. Falta un pequeño debate ahí. Lo primero es que de pronto conozcan un poco qué es la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Nosotros somos una entidad, voy a tratar aquí. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, nuestro papá es el Ministerio de Hacienda, somos una unidad administrativa donde nos dieron dos core de negocio principales, uno en el tema de parafiscales, hacemos seguimiento a que el empleado y los independientes coticen bien en Colombia, la mayoría me comentaron que son estudiantes de contaduría, administración de empresas, para que vayan familiarizándose con el tema, porque esas malas asesorías en su momento se les dieron a los empleadores. Hoy en día los puede tener con una fiscalización por parte de la UGPP, con unas sanciones bastante importantes. Ese es como un core de negocio en la entidad. El otro es el de la dirección de pensiones. Nosotros recibimos 38 cajas o fondos que se liquidaron por desorden administrativo o en su mayoría por corrupción. Una caja se llegó a robar cerca de 12 billones de pesos los excedentes, y eso en el año 96 y 97, trayéndolo a valor presente a un valor importante de los recursos de todos los colombianos. El gobierno más o menos desde el 2007 empieza a mirar qué hacemos con el tema pensional, con estas cajas que tenemos algún inconveniente, desorden administrativo, temas de corrupción y demás, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Inventémonos algo. Se inventan la UGP, y la UGP era Unidad de Gestión Parafiscales, y a alguien se le ocurrió meterle la P de pensiones. Entonces dijeron, venga, pues metámosle otra P al título y démosle el tema pensional a la UGP, hoy UGPP. Recibimos esas 38 cajas de fondos, eran empleados del orden nacional. Ya nosotros no tenemos afiliados nuevos o cotizantes que en este momento estén cotizando al sistema, pero sí administramos una nómina de 305.000 personas. Se pagan cerca de 900.000 millones de pesos mensuales en la nómina que administramos. Y lo que les digo, la idea de crearnos, en el 2010 sale el decreto y empezamos operaciones ya a sacar actos administrativos desde el noviembre del 2011. Y la idea era como depurar el tema pensional de los empleados del orden nacional. Y eso es lo que hacemos básicamente en la UGPP. Ya no me quiso pasar. Vamos aquí a ver. Esta primera parte de la sesión, que vamos a pasar un poco más rápido, es para hablar de la generalidad del sistema general de pensiones, lo que tenemos hoy en día. No todo nos va a cambiar con la reforma pensional. Entonces, la primera pregunta que nos hacen constantemente es, ¿y en Colombia se requiere una reforma pensional? La respuesta es sí. No tenemos cómo financiarla, el sistema ya no da más, los ingresos de la nación no da más de cómo financiarla, y necesitamos que sea un poco, que llegue a más personas. Hoy en día no tenemos sino 1.600.000 pensionados en Colpensiones, por ejemplo, 300.000 que tenemos nosotros y cerca de 400.000 que tienen los fondos privados. ¿Y es suficiente? No. Tenemos mucha gente por fuera, tenemos todos los jóvenes esperando algún día pensionarse, que hoy, porque está de moda la reforma pensional, se están preguntando, ¿y yo cotizo? ¿Y donde trabajo me cotizan? Y hasta hoy se lo están preguntando. Entonces es bueno que tengamos claro que sí necesitamos una reforma pensional, que puede estar en discusión. Yo obviamente represento una entidad del Estado, pero soy muy crítico en las cosas que tenga que ser, y es una reforma pensional que se requiere. Y es una reforma pensional que puede tener varios puntos de vista, ni más faltaba. Por eso se hacen las discusiones donde se hacen las leyes en el Congreso, y allá se están dando las discusiones que se tienen que dar. A hoy, cómo funciona el tema, y yo voy a tratar de no utilizar palabras tan técnicas para que sea más fácil la comprensión por parte de ustedes.
Nosotros tenemos dos regímenes, el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones y el administrado por UGPP. En los 300.000 pensionados que les comenté que tenemos, que ya no tenemos, si ustedes que trabajan quieren cotizar en UGPP, no se puede. Es para los que ya nos entregaron de las 38 cajas o fondos que tenemos. En Colpensiones sí. En Colpensiones a todos los reciben hoy, a todas las personas que quieran cotizar, puede haber un traslado de fondos, pues digamos con unas características, llevar 5 años en el fondo donde se está, pero se puede cotizar en Colpensiones. Ese es el régimen público. El común de las personas lo conoces como el régimen público, porque lo administra Colpensiones, una entidad pública, una entidad de la nación. El otro régimen es el de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, conocido como el RAIS. Son 4. Entonces el más grande es Porvenir, está Protección, Colfondos, Mutual. Porvenir tal vez es el que tiene mayores afiliados, cotizantes activos, y están los dos. Entonces uno hoy en día, hasta que pase la reforma, que no ha pasado, falta un debate en plenaria de Cámara, falta hacer una conciliación, todavía tiene un trámite, están los tiempos muy cortos y no sabemos si va a pasar o no, eso depende pues del legislativo y debemos esperar qué ocurre allá. Pero hoy eso es lo que tenemos, entonces hablemos de lo que tenemos y después miramos qué es lo que propone la reforma pensional. Ustedes pueden escoger dónde cotizar, eso lo escoge es el empleado, no el empleador. Entonces a nosotros nos llegan muchos casos de personas que dicen, oiga, es que a mí me afiliaron a Porvenir, pero yo quiero en Colpensiones, pero mi empleador me dice que yo no me puedo trasladar. Es mentira, porque quien escoge donde quiere aportar es el empleado. Entonces la otra pregunta que nos hacen siempre de entrada es, y yo estoy en un fondo privado, me traslado a Colpensiones, es que a mí mi tía me dijo que era mejor en Colpensiones porque a ella le salió mejor. O la otra persona me dijo, me traslado al fondo privado porque a mí me va mejor. Entonces, no hay una asesoría general, la asesoría tiene que ser particular. Y por eso para una de las condiciones de poderse trasladar de régimen es la doble asesoría. Tiene uno que llamar a Colpensiones y agendar una cita, tiene que llamar a su fondo privado, un ejemplo Porvenir, y agenda una cita y tiene las dos asesorías. Y allá les hacen unas proyecciones. Le dice, oiga, si usted sigue cotizando y completa las 1.300 semanas con Colpensiones y sigue devengando lo que está devengando hoy en día, su promedio puede ser esto. Si usted cotiza 9 meses del año, puede ser esto. Y si cotiza 6 meses al año, es esto. En eso consiste la doble asesoría, tanto de un fondo por el otro. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que los dos compiten. Hoy no se complementan, hoy compiten. Entonces el fondo privado en el año, esto nace con la ley 100 del año 93 y en el año 94, por a partir del año 95, llegaban a las oficinas públicas, yo por ahí estaría todavía en primaria, pero llegaban a las oficinas públicas unas muchachas muy bonitas y las mandaban de pronto con una minifalda corta y con unas sombrillas y con unos esferos y le decían a la gente, oiga, pásese aquí a ese fondo privado que aquí usted se puede pensionar inclusive a los 40 años. Entonces los que más cayeron, adivine quiénes fueron. Los hombres. Y los hombres se trasladaron sin hacer ninguna averiguación y todos se fueron allá por una sombrilla y un esfero. A algunos les fue mejor, a algunos les fue peor. A la mayoría, ¿por qué le fue peor? Por no conocer lo que estaba haciendo. Y eso fue una realidad. Y hoy en día Colpensiones tiene cerca de 16.000 procesos en contra, donde lo que alegan las personas es que no se les hizo una asesoría y que ellos no tuvieron la opción de conocer cómo funcionaba el régimen público. Y se afiliaron de una vez a Porvenir y hicieron un traslado, lo cual sin asesoría pues no está bien. Y hoy funciona una doble asesoría. Las principales características de los dos regímenes que estamos hablando, en el régimen solidario de prima media con prestación definida, Colpensiones o régimen público, para que ustedes lo tengan como presente, acá se tiene una pensión o una indemnización previamente definida. En el régimen de ahorro individual, Porvenir, Protección y demás, está basado en el ahorro. En el régimen de ahorro individual, el afiliado tiene una cuenta. Es como una cuenta de ahorros, es una bolsita. Y todos los meses esa bolsita se va alimentando con los aportes que le van descontando al empleado por parte del empleador y el porcentaje que tiene que poner el empleador. O si es independiente, sobre sus ingresos va cotizando y se va llenando esa bolsita. Y entonces ustedes todos los meses van llenando la bolsita en el régimen de ahorro individual. En el régimen solidario es administrado por Colpensiones, va con los aportes y usted lo que va aportando va generando y va llegando a un mínimo de semanas. En ambos digamos que completan las semanas, pero acá en el régimen de ahorro individual, que fue con lo que le vendieron a la mayoría de personas que se trasladaron en ese momento, es si usted tiene un capital importante, usted se puede pensionar antes. Y eso es verdad, pero tener un capital importante, hoy en día, el cálculo actuarial está cerca de 400 millones de pesos para financiar un salario mínimo. ¿Y quién llega a tener 400 millones de pesos en la bolsita? De pronto, alguien que haya gerenciado una empresa grande, una multinacional desde los 20 años. Nadie más, porque es muy difícil poder aportar allá y poder construir una bolsa muy grande. Y eso es lo que tenemos hoy en día. El régimen de prima media es un régimen solidario, es decir, que los que tienen un mayor ingreso subsidian de alguna manera a los que no lo tienen. Y el Estado garantiza el pago de esos beneficios. El Estado no se quiebra, el Estado puede tener dificultades, pero papá Estado siempre va a estar ahí para respaldarlo. Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero el Seguro Social existió y se llamaba el IS. Y allá pasaron 1000 cosas, exgerentes, expresidentes se llamaban allá, condenados por corrupción y demás. ¿Y quién le tocó entrar a responder? Al papá, al Estado. Régimen de ahorro individual son responsables, lo que ellos invierten está vigilado, no estoy diciendo que sea malo, no, es bien, dan unos rendimientos importantes cercanos al 7% anual,
Ellos tienen algunos bajones en pandemia, tuvieron unos bajones, pero se recuperan fácilmente porque saben administrar la plata, porque saben dónde invertir. Son los que construyen las principales vías de cuarta generación, de tercera generación, de quinta generación, y invierten los fondos, ese fondo común lo invierten para que tengan mayor rentabilidad. ¿Para qué? Para que esa bolsita tenga más plata. Esto, digamos, es como una línea para que lo veamos mejor. El régimen de prima media está arriba y el RAI está abajo, el régimen de ahorro individual, administrado el público por Colpensiones, el otro por los 4 fondos, entidades privadas que les comenté, obviamente vigiladas por la Nación. Los aportes en el régimen de prima media es por semanas, cada semana cuenta para su pensión y los recursos se envían al fondo común público, cada semana que usted va cotizando, como mínimo, ya lo vamos a ver, de 1.300 semanas, y en el régimen de ahorro es dinero que irá sumando a la cuenta individual, al de ahorro individual. Las AFPs invierten y ese dinero lo invierten en bolsa, tienen como unos parámetros de inversión, en infraestructura. Es una preocupación grande si esa plata se va a dejar de invertir, qué va a pasar con la economía, y es válida la observación, pero pues hay otras formas, otros mecanismos que se puede empezar a obviar ese tema. Los requisitos para pensión: 57 años de edad para mujeres, 62 años para hombres y un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Es falso que en la reforma pensional esto se va a cambiar. Esto no va a cambiar, esto va a seguir siendo exactamente igual. No van a aumentar semanas, no van a aumentar edad, se va a mantener la misma. Los requisitos para pensionarse en régimen de ahorro individual es el capital acumulado suficiente que permita financiar la pensión, equivalente al 110% de un salario mínimo, lo que les decía, la bolsita. Entonces tiene que tener un capital importante y dependiendo del capital, su pensión va a ser de un salario mínimo, de 2, de 3, de 4, de 5 salarios mínimos, dependiendo de lo que tenga la bolsita. Pero tiene también un beneficio, que es la garantía de pensión mínima. Aquellas personas que no logran llenar la bolsita para completar por lo menos un salario mínimo, pero cotizaron 1.150 semanas y cumplieron los 62 años si son hombres, o los 57 si son mujeres, y ahí hay una garantía de un salario mínimo. Entonces, como mínimo en Colombia, todas las personas que se pensionan, el mínimo que van a recibir es un salario mínimo. No hay pensiones por debajo del salario mínimo. Es que a una persona le están pagando menos. No, cuidado, porque no puede existir una pensión por debajo del mínimo. El cálculo de la mesada pensional en el régimen de prima media va en el promedio de los 10 últimos años. La persona, va a poner un ejemplo de un hombre, desde los 52 años a los 62 años, eso es lo que se tiene en cuenta para promediarlo. Empieza con una tasa de reemplazo, es decir, lo que se va a devolver desde el 65%, y va a llegar máximo al 80%. De lo que le dé en el ingreso base de liquidación, se hace un cálculo, es un cálculo matemático que trae la ley 100, modificada por la ley 797 del 2003, y sale un valor. Y esa mesada es vitalicia, aumenta por IPC si es mayor al salario mínimo, y aumenta con lo que aumenta el salario mínimo si es una mesada pensional de salario mínimo. Y en el cálculo de la mesada pensional, en el régimen de ahorro individual, el valor total acumulado en la cuenta individual, más los aportes, más rendimientos, más bonos, más todo lo que tenga, puede sumar grupo familiar, el tiempo la calcula, con el grupo familiar, si tiene esposa, si tiene hijos, en qué condición, si es un hijo inválido, si la esposa es más joven, entonces con expectativa de vida y demás, calcula cuál va a ser el valor de la mesada pensional y ahí arroja un valor mensual, que también debe crecer con IPC, y si es salario mínimo, con el valor del salario mínimo, lo que les decía, de lo que tengan en la bolsita. Esas, digamos, como las principales diferencias que hoy en día tenemos. Beneficios del régimen de prima media. La pensión se calcula con los 10 últimos años. Entonces eso ya es más claro para la persona, para el cotizante. Usted ya sabe que si de los 52 años a los 62 si es hombre, o de los 47 a los 57 si es mujer, ¿cómo se va a liquidar su pensión? Usted ya de entrada sabe, bueno, yo me gano 5 millones de pesos y tengo un trabajo estable y seguramente voy a seguir ganando los mismos 5 llevados a valor presente, aplicándoles IPC y demás, y sobre eso se va a calcular en el fondo de ahorro individual, es lo que tenga en la bolsita. Entonces, si usted tiene un salario alto, si tiene unos ingresos altos y ahorra y cotiza sobre un salario alto, pues muy seguramente la bolsita va a tener pues un ahorro importante y sobre eso se va a calcular. La pensión en el régimen de prima media es vitalicia, es la única opción, usted no escoge. En el régimen de ahorro individual usted sí escoge. Yo quiero una pensión anticipada, entonces yo tengo un tío que mi tío decidió pensionarse más joven, y claro, se pensionó más joven, pero con una mesada pensional mucho más bajita, que si se hubiera esperado a llenarme la bolsita, pero el fondo le dice, venga, o si quiere, venga, yo le puedo devolver unos aportes, entonces también le devuelve. Error terrible, todos tenemos que quedarnos con una cifra, 1.300 semanas, y todos tenemos que apuntarle a llegar allá. Alta o bajita la pensión, independiente del monto, garantiza salud y garantiza una vejez digna. Entonces, una de las principales funciones de UGPP es garantizar que la gente cotice y cotice bien, cotice por sus ingresos. ¿Por qué? Porque el estar cotizando cubre 3 riesgos: la vejez, la invalidez y la muerte. Entonces, los jóvenes como ustedes y como yo, decimos, no, a mí nunca me va a pasar nada, yo no me voy a pensionar, y cuando llega viejito, nunca cotizó, y es los problemas que tenemos hoy en día, que las personas no tienen ni salud ni una mesada pensional. Pero aún peor, una persona joven, yo tengo mi hijo, y si a mí me llega a pasar algo saliendo acá, como estoy cotizando, me cubre una invalidez. Entonces, Dios no lo quiera, me pasa algo y eso tiene una pensión por invalidez. O peor aún, me pasa algo y muero, esa pensión, mis beneficiarios, mi esposa, mi hijo, van a quedar con esa sustitución pensional, que es muy importante estar cotizando. Por eso es importante, porque yo me imagino que habrán formas de hacerle trampa al sistema. De 22 millones de colombianos que trabajamos, solamente 13 millones de colombianos cotizamos, más o menos. Las cifras digamos, es diferente, pero más o menos esa es la cifra gruesa. ¿Y qué pasa con esos cerca de 10 millones, 9 millones de colombianos
hay informalidad y eso es una realidad y eso es lo que busca en parte cambiar la reforma pensional. Pero hay otra realidad, que hay omisos, que hay gente que evita cotizar y se dan, digamos, la forma de hacerlo. Pero el error es que no es para la nación. Quien se va a beneficiar son sus beneficiarios. A mí me llega una persona cercana y me dice, oiga, a mí me está yendo muy bien en la empresa y me llegó una carta de la UGPP. Entonces cuando yo entro y le reviso los papeles, claro, le estaba yendo muy bien en la empresa, estaba facturando cerca de 700 millones de pesos mensuales y estaba cotizando por un salario mínimo. Y yo le digo, cuando Dios no lo quiera, a usted le pasa algo, ¿usted sabe cuál es la pensión que le va a quedar a su esposa y a su hijo? Un salario mínimo. Y con eso no paga ni la administración donde los tiene acostumbrados a vivir. Y usted no ha dejado trabajar a su esposa y con eso es que usted le está condenando a hacerlo. Y una persona que usted factura 700 millones, ¿le duele pagar su aporte correctamente? Eso es ser uno como tacaño con uno mismo, porque está desprotegiendo a uno y a la familia. Entonces la invitación principal que hacemos en estas charlas es coticen y coticen bien. La pensión tiene un cálculo fijo, así como los requisitos de edad y semanas estipuladas en la ley. No va, al final usted se coge la cabeza y dice, oiga, yo ahorré 100 millones, 150 millones, ¿cuánto me tocará? No, usted pues ya sabe que es el promedio de los 10 últimos años, cumple los requisitos de las semanas y la edad, y ahí pues lo puede calcular fácilmente. Por cada 1.300, lo mínimo son 1.300, y en Colpensiones o en el fondo público, de las 1.300 semanas hasta las 1.800, por cada 50 semanas adicionales, en la tasa de reemplazo que les comenté que empezaba desde el 65%, va sumando un 1.5%. Entonces personas, a mí me llega la sorpresa de personas muy jóvenes que empezaron a trabajar muy jóvenes y tienen muchísimas semanas, muchísimas. Y eso está muy bien, porque al final les va a ayudar para que la tasa de reemplazo y su pensión sea mejor. Eso es solamente pues, en el régimen de prima media. Y acceso a las prestaciones exclusivas como las prestaciones anticipadas de vejez, de alto riesgo. Hoy en día, por ejemplo, los mineros, ellos tienen una cotización diferente. Entonces ellos cotizan diferente porque pues, están en un socavón, tienen mayores riesgos y demás, y se pensionan un poco más jóvenes. Padre o madre cabeza de familia con hijo discapacitado o las pensiones por invalidez. Se puede pensionar siempre y cuando tenga las 1.300, quien tiene un hijo inválido, pero ya tiene las 1.300 semanas, y la ley lo entiende que es para el cuidado de ese hijo inválido. Entonces se puede pensionar más joven. Eso lo trae el régimen de prima media. Estos es como unos ejemplos de qué trae la Ley 100 en materia de reconocimientos pensionales, modificada por la Ley 797 de 2003. Esta es la última modificación que en materia pensional, digamos, fue gruesa y grande, que trajo el sistema. Se reconocen las pensiones de vejez, pensiones de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario e indemnización sustitutiva. Vamos a hablar un poquito de la pensión de vejez. Básicamente lo que nosotros ya vimos, se calcula con los 10 últimos años. Lo que me interesa es que se queden con 1.300 semanas en la cabeza, 57 años mujer, 62 años si son hombres. Si tienen un familiar o algo que está cerquita a las 1.300, anímenlo a que complete las 1.300. La indemnización sustitutiva, que ya la vamos a ver, que es cuando no se cumplen los requisitos de pensión, es una fórmula matemática que trae la ley 100 y es devolver los aportes con un IPC, pero eso no es mucho. Y nada va a sustituir una mesada pensional, una pensión. La pensión de invalidez puede ser por accidente o enfermedad no profesional. Si es profesional, lo pensiona la ARL, porque tiene que estar afiliado a riesgos profesionales. Si no es profesional, si no es un accidente normal, digamos, pues se tiene derecho a una pensión de invalidez. Hay que tener como requisito una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Eso lo calcula la Junta Regional de Invalidez. Si uno no está de acuerdo, pone un recurso de apelación y va a la Junta Nacional, quien resuelve en última instancia. Tiene que tener 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años antes del siniestro, antes del accidente, para poder como acceder a la pensión de invalidez. Por eso la importancia de estar cotizando constantemente cuando se tengan los ingresos y poder cotizar al sistema. Y adicionalmente, si eres afiliado a menor de 20 años, se debe haber cotizado mínimo 26 semanas. Que hay gente que empieza a trabajar muy joven y seguramente las 50 semanas no alcanzaría a cumplir. Entonces hay como una excepción ahí. La pensión de sobreviviente es una pensión que cada vez es más común, como tenemos más afiliados y el sistema está llegando, y la UGPP desde el 2011 ha hecho un trabajo de sensibilización importante donde obliga a que las personas coticen bien. Eso trae un beneficio. La pensión de sobreviviente se puede dar por muerte del afiliado o por muerte del pensionado. Si una persona está pensionada y tiene cónyuge, compañero permanente, un hijo inválido con una pérdida de capacidad del 50%, a falta de ellos, padres de dependencia económica de ellos o hermanos inválidos, puede esos beneficiarios acceder a la pensión de sobreviviente. Si es una persona que no está pensionada pero está afiliada al sistema, también, porque viene cotizando correctamente. Esta pensión de sobreviviente exige mínimo una convivencia para el caso de la cónyuge compañera permanente de 5 años. Se debe demostrar, se hacen estudios de seguridad y demás para corroborar que no se trata de la persona que lo cuidaba, o tratan de hacernos pasar la nuera como la esposa o la compañera permanente, y pues obviamente todo se investiga. Si es una persona menor de 30 años la compañera, solamente se sustituye por 20 años porque se entiende que ella va a continuar cotizando. Si es mayor de 30 años, ella es vitalicia. Los hijos menores de edad tienen derecho hasta que cumplen los 18 años o hasta los 25, siempre y cuando estén estudiando. El auxilio funerario es algo que también trae la norma y es para aquellas personas que están afiliadas al sistema cotizando o están pensionadas. Para la muerte nadie está preparado, y sacar 5 millones de pesos, que es el servicio más barato que puede valer un servicio funerario, pues no es fácil. Entonces la norma lo que dijo es, venga, para la gente que esté afiliada al sistema o esté pensionado, nosotros podríamos darle, dependiendo de la mesada pensional, un auxilio funerario a quien demuestre haber sufragado. No tiene que ser familiar, quien haya sido un amigo, un tío, un primo,
cualquier persona, las mismas funerarias, pagan el servicio funerario y después reclaman ese auxilio que va de 5 salarios mínimos hasta 10 salarios mínimos. ¿De qué depende? Del valor de la mesada pensional que tenga una persona. Si tiene una mesada superior a los 10 salarios mínimos, se concede el auxilio funerario por los 10 salarios mínimos. Si su mesada es inferior a 5 salarios mínimos, el mínimo que se reconoce auxilio funerario es 5 salarios mínimos. Esto es importante que lo sepan porque ustedes pueden tener un familiar que tiene pensión y cuando fallece alguien pagó y se pierden esos derechos. Eso hay desconocimiento del derecho y puede ser que haya pasado alguna necesidad para pagar un servicio funerario y eso ya está cubierto por el sistema. Por los mismos aportes que hizo la persona, se cubre. Y eso no lo conoce nadie. Sí, ¿quién lo conoce? La funeraria. De la funeraria, el negocio de la funeraria es un negocio como el pan, todos los días tienen clientes, todos los días se mueren personas y todos los días lo primero que le preguntan a los familiares que están con un dolor grande en el corazón y no saben qué hacer y no saben cómo van a pagar eso, lo primero que le preguntan es, ¿él era pensionado? Si la respuesta es sí, le sacan un formatico de cesión de derechos. No les cuentan para qué, pero la gente en su dolor, en su angustia lo firma. Les cobran igual el servicio funerario y después a nosotros vienen a reclamarnos el auxilio funerario. Y quien sufraga es otra persona. Y eso se da. Obviamente los tenemos denunciados, los casos que los identificamos inmediatamente se van para la fiscalía. Tenemos funerarias que tenían como un tema de corrupción entre ellas mismas y demás, porque le buscaron la forma de hacer trampa al sistema y pues no está bien. Esto está para ayudar a que una persona que aportaba o que era pensionada tenga, digamos, que su muerte sea digna y tenga un entierro digno, pues porque cotizó al sistema. La indemnización sustitutiva es cuando usted no cumple las 1.300 semanas de cotización, tiene derecho a que se le devuelva, va con una fórmula matemática aplicando IPCs, pero la más alta que yo he visto es de 16 millones de pesos. Una persona que cotizó 18 años y 7 meses no le alcanzó para las 1.300 semanas, pero la plata, si usted la compara con una pensión, eso es lo que va a recibir en un año en 13 mesadas pensionales, con un salario mínimo, más o menos. Entonces nada se va a comparar. A mí hay gente que me dice, pero venga, yo puedo pedir la plata. Yo, no, usted complete que le quedan 50 semanas, complete las semanas que le falta para cotizar. No, pero es que mire que a un amigo le salieron 10 millones de pesos. Si a mí 10 millones de pesos me cambiara la vida, le digo, sí, hágalo, tómelo, pero no le va a cambiar. Y cuando tenga 65, 70, 80 años, 90, cada día vivimos más, cada día la población mundial, no solo en Colombia, vive más, nos estamos envejeciendo más, menos jóvenes, los jóvenes ya no quieren tener pareja, ya compran un perro o compran un gato y no se quieren casar, y si se casan no quieren hijos, y su hijo ya le pagan la guardería al perro, y eso está bien, normal, cada quien hace lo que quiera, pero la realidad es que cada vez tenemos menos jóvenes, y ahí funcionamos como una pirámide. El joven cotiza, el viejo disfruta su pensión y así vamos en el círculo, pero a nivel mundial eso está ocurriendo, eso es una realidad. En China era prohibido tener más de un hijo y ahora les dan subsidio y les pagan esta vida y la otra para que tengan más hijos, porque se está acabando la mano obrera y eso es a nivel mundial. Colombia no es ajeno a eso, eso lo prevé la reforma pensional, digamos, es una de las necesidades, porque es una realidad y los jóvenes de verdad no se quieren casar, y yo no sé por qué, si el matrimonio es lo más de bonito. Sí, a mí mis amigos me preguntan y me dicen, no, oiga, es que me quiero casar, y yo les digo, no se casen, por favor, no se casen. Y me dicen, pero ¿qué? Es que le ha ido muy mal. Y digo, no, es que me ha ido tan bien que no quiero que nadie más se case, yo soy envidioso, pero por favor, no se casen. No, mentiras, casen. Donde mi esposa me escuchara, creo que me regañaría un poco. Pero es una realidad y la gente no se casa. Entonces, si no se casa y no tiene hijos, pues menos jóvenes vamos a tener. Ahora sí, digamos, eso era una primera parte como para que tuvieran como qué tenemos, qué va a cambiar o qué no va a cambiar, y empezar a desvirtuar un poco de mitos. Entonces, el primer, digamos, mito que se tiene grandísimo dice es que los jóvenes no se van a pensionar, y eso es, digamos, mentira, porque usted se puede pensionar, el papá Estado le va a garantizar su pensión si usted cotiza. Entonces no depende de que tengamos una cantidad X de jóvenes o no cotizando, o que cuando lleguen a viejo tengamos X número de personas en edad de pensión o no. No depende de eso, depende de que usted cumple las 1.300 semanas. ¿Eso de quién depende? De cada uno de nosotros. Claro, ustedes me van a decir, pero es que no es fácil conseguir trabajo, pero es que los trabajos que me ofrecen no me cotizan, me cotizan pues yo trabajo los fines de semana porque estudio en la AN y es válido, y mi empleador no me cotiza, y yo si le exijo me saca del trabajo. Y claro, esos son realidades que tenemos, realidades laborales. Hay por otra línea, hay una reforma laboral que en cierta forma se une con la reforma pensional y lo que busca es evitar todo eso. Y ese es un trabajo de UGPP que garantice que las personas coticen bien al sistema. Entonces, el primer mito es, sí, los jóvenes que completen las 1.300 semanas sí se van a pensionar. ¿Por qué la reforma pensional? Tenemos baja cobertura en donde solo un cuarto de las personas en edad de pensión reciben una mesada pensional. Solamente un cuarto. Entonces, de nuestros ancianos o adultos mayores, solamente un cuarto hoy está pensionado. Entonces, eso es baja cobertura. La reforma busca cambiar eso. Tenemos inequidad. ¿Por qué? Porque el 20% de la población de mayores ingresos recoge el 80% del subsidio. Hablaba ahorita con un profesor y le decía, me hizo como una pequeña crítica, y entonces yo le decía, ese creo que es el error de los que cotizamos, que creemos que con lo que cotizamos el Estado me garantiza la pensión y yo mismo cubrí toda mi pensión. No, con lo que cotizamos, que nos descontaron a nosotros y que aportó el empleador, se cubrirían por ahí 3 o 4 años de pensión, los primeros 3 o 4 años de mesada pensional. El resto viene financiado del Estado. Pero el problema es que el 80% de lo que sacamos del bolsillo del Estado, que es la plata de todos, el 80% va solamente para un 20%, que tienen una mesada pensional alta. Y es solamente el 20% de todos los pensionados. Entonces uno dice, venga, de verdad algo está pasando. No podemos seguir en eso porque, ¿cómo así que subsidiamos solamente al 20%? Y algo estaba mal, y algo está mal funcionando en el sistema, y eso es lo que propone el gobierno nacional. Y, no recuerdo, ahí me puedo equivocar en la fecha, pero es 2035, 2036, no habría con qué pagar pensiones. El sistema está desfinanciado. Entonces la ministra muy honesta dijo, en 15 años seguramente esta reforma también tocará revisarla,
ella misma lo dijo, porque pues cubre las necesidades en los próximos años, pero seguramente hay que hacer algún cambio, dependiendo de que ustedes decían casarse y tener hijos o no. Eso es un tema de la productividad que se tenga en el país, del trabajo que se tenga, la cantidad de trabajo que se tenga. Entonces en ese momento habrá que verlo, porque el tema pensional hay que estarlo revisando. Entonces si es insostenible financieramente, la pregunta es, ¿continuamos con lo mismo? ¿Continuamos? ¿Quién tiene como un ingreso asegurado? El fondo privado. El fondo privado cobra una comisión mensual sobre lo que nosotros aportamos y él cobra una comisión. Y ellos le dan buen manejo a la plata no se la roban. Yo doy garantía que ellos no se roban la plata. Pero si al gobierno le toca, al Estado, a nosotros nos toca seguir sacando, ¿estamos haciendo bien la tarea? Pues la respuesta creo que es obvia. Pues si no hay para cubrir las pensiones, pues algo está pasando. Entonces se requiere una reforma, sí se requiere. Imagínense que el tema de las pensiones, yo soy malo para las fechas, pero viene como desde el 45. Entonces aquí no había, ahorita sí hay muchos y ustedes muy seguramente se van a especializar muchos en actuarios. Y aquí en Colombia no habían actuarios. Entonces el gobierno de la época dijo, oiga, traigamos un actuario. Sí, el mejor está en Alemania. Entonces lo mandaron traer, le pagaron todo y le dijeron, y él les dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? Y entonces ellos les dijeron, nosotros queremos pensionarnos con 50 años de edad y con 20 años de servicio. Pero 50 años a mí me quedarían apenas 9 y sería fabuloso pensionarme con 50 años. Pero listo, yo les hago el cálculo, él les calculó, listo, ustedes esto, pero en 4 años tienen que aumentar la edad y tienen que aumentar la cotización. Ya no va a ser sobre, ellos empezaron con el 5%, tiene que ir aumentando y así gradualmente cada 4 años. Y entonces, ¿qué pasó? Llegaba el gobierno de turno, cuando ya le tocaba hacer la reforma pensional, decían, no, pero si yo hago esa reforma en 4 años no me eligen, o no me eligen mis alcaldes, no me eligen nada, entonces no, la fue postergando. Y llegaba el otro gobierno, que entre unos y otros, sí, y llegaba el otro gobierno y decían, no, pero si este no lo hizo yo, ¿por qué lo voy a hacer? No, y el Estado siga pagando porque se le empezaron a pensionar. Y el otro, y el otro, y el otro no, y nadie lo hizo. Cuando ya lo hicimos en la ley 100, que no fue mala, fue una forma de encontrarlo, de solucionarlo, pues ya era tarde, y ya el Estado ha gastado cualquier cantidad de plata en materia pensional, y hoy no tiene sí tiene cómo seguirla pagando, pero podría utilizarla en muchísimas más cosas. Podría construir colegios, financiar la educación superior, aumentar más hospitales, hacer más vías, miles de cosas más que podría hacer con cerca de 35 billones que se está sacando y que en algún momento no vamos a tener, digamos, para cubrirlas. Entonces, esas son las 3 principales necesidades que encontramos nosotros por la que exista la reforma pensional. En principio, lo que busca la reforma pensional es que todas las personas que independiente del salario, que ganemos más de 2.3 salarios mínimos, vayamos a cotizar inicialmente de nuestro salario, los primeros 2.3 salarios mínimos, a Colpensiones. Eso es lo primero que busca. ¿Por qué? Porque recoge todos los afiliados del sistema, tendría más plata en la caja para pagar pensiones. Eso es otro mito, que el gobierno va a coger eso para dar subsidios o para sacarla de otra forma. No, eso es mentira. El Banco de la República es quien va a controlar esos dineros y es quien los tiene. Así va la reforma. Si eso cambia de aquí al martes, me van a decir que yo los engañé. A hoy eso es lo que tenemos. Y muy difícilmente esos temas van a cambiar porque ya se discutió muchísimo el tema. Entonces sale alguien en el periódico y dice, es que de la plata de las pensiones que usted está cotizando, de eso van a construir carreteras. No, falso. Nadie va a poder tocar la plata de las pensiones porque la plata de las pensiones es sagrada y nadie la va a poder tocar. Si una persona gana 4 salarios mínimos, en un ejemplo, los primeros 2.3 van a Colpensiones y el otro va a un fondo privado. Si la persona no está afiliada en el fondo privado, puede escogerlo en los meses siguientes para que se vaya 2.3 a Colpensiones y el resto a un fondo privado. Entonces dicen los críticos de la reforma, y digamos yo no estoy ni defendiendo una cosa ni nada, yo estoy hablando desde lo que yo sé. Mi cargo es, afortunadamente al día de hoy es técnico, lo mío es técnico y analizar como datos y analizar como el tema pensional. Y los críticos dicen, no, pero es que entonces la gente no va a poder aspirar a tener pensiones de 5 o 6 salarios mínimos. Cuando el 80% cotiza entre 1 y 2 salarios mínimos, pues, ¿qué podemos decir a quién está afectando? ¿La reforma a quién está ayudando? O para quién es independiente, cuando el 80% de las personas cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos. Solo el 10% tienen una mesada más alta, o podrían tener eventualmente una mesada más alta, pero recuerdan lo anterior, los vamos a subsidiar nosotros. ¿Eso es correcto? ¿Subsidiar a esos poquitos, a ese 10%? Pues uno diría que no. Y yo tengo aspiraciones de poder ganar harto y de poder hacer, eso no está mal. Pero lo que está mal es que vaya atado a que el Estado siga subsidiando, porque esa es plata de ustedes, de todos nosotros, es la plata. Bueno, eso ya les comenté, todavía falta, anoche se aprobó en la Comisión Séptima, en la Cámara de Representantes comenzó el lunes pasado, nosotros asistimos a una audiencia pública de la reforma pensional, ese es un trámite de ley que hay que dar. En la Comisión Séptima ayer se aprobó todo el articulado como venía del Senado, unos pequeños cambios que tuvo, y ahorita queda llevarla a plenaria de Cámara de Representantes para que se apruebe, y la conciliación entre Senado y Cámara. Eso es un trámite legislativo que hay que hacerse bien, porque si no, pues podría tener un vicio de forma o de fondo. Que es importante, el régimen de transición. Como está la reforma hoy en día, trae un régimen de transición. Es decir, para hombres que tengan 900 semanas cotizadas al 1 de julio del 2025, que es la entrada en vigencia de la reforma pensional como está propuesta, o 750 semanas en el caso de las mujeres, a esas personas que les va a aplicar lo que vimos en la primera parte, lo que tenemos hoy en día. No va a cambiar para esas personas. Pero quien no tenga esos requisitos, o ustedes que empiecen a cotizar este año, el otro año, varios de ustedes el primer trabajo o demás, sí los va a cobijar la reforma pensional. Entonces, ese régimen de transición es importante porque va a marcar al momento que yo cumpla los 62 años cómo va a ser mi pensión. Eso lo va a marcar. ¿Cómo estará compuesto el nuevo sistema pensional? Con la propuesta lo que se busca es, yo les decía, hoy en día Colpensiones y el régimen privado compiten.
Entonces la idea es que no haya una competencia, sino que se una. Entonces, como los primeros 2.3 salarios mínimos van a Colpensiones y el resto al fondo privado, todo se va a sumar y se va a sacar una mesada pensional de lo que uno logre completar. Lo que tienen en Colpensiones logró cotizar en los 10 últimos años sobre los 2.3 salarios mínimos, se va a contabilizar también lo que tengan en la bolsita, que va a ser obligatorio estar ahí, pero ya va a salir es un monto. Ya no es mejor el fondo privado o es mejor el fondo público. Esto digamos que no es que sea nuevo, y lo han aplicado países desarrollados en el mundo que nos llevan, digamos, en materia pensional un buen tiempo, y lo han aplicado porque es una forma de financiar mejor el sistema y de llegar a más personas. Para lograr, digamos, llegar ahí, lo que se tienen son 3 pilares: el pilar solidario, el pilar semicontributivo y el pilar contributivo. Esto es lo que trae la reforma pensional. El pilar solidario busca darles una transferencia monetaria a los adultos mayores. Ayer el ministro Carrasquilla ministro de Hacienda, dijo que no iba a salir de las cotizaciones de las pensiones. Eso debe salir vía tributación, vía recursos de la nación. Y a quién no le gustaría que a un adulto mayor de 80 años que no tiene una mesada pensional reciba una mesada? Puede ser que no sea el mínimo, pero que reciba esa ayuda. Pues a todos nos gustaría. Si es un familiar de uno, pues está bien que lo pueda recibir. También digamos que personas con 65 años o 60 años en el caso de las mujeres, o 55 años con discapacidad o 50 años si son mujeres, y que tengan una pérdida de capacidad superior al 50%, este régimen solidario también los va a ayudar, los va a cubrir y les va a dar una ayuda mensual para que puedan como cubrir las necesidades básicas. El pilar contributivo es para aquellas personas que tienen entre 300 y 1000 semanas cotizadas, que no van a alcanzar a las 1300 que ya habíamos visto. Lo que va a hacer este pilar semicontributivo es tener en cuenta esos valores cotizados. Les va a aumentar un porcentaje que lo va a subsidiar el 20% en el caso de los hombres y el 30% en el caso de las mujeres, lo subsidia el Estado. Y las mismas, digamos, el tema del pilar semicontributivo, y le ayuda a tener una mesada que no puede superar el 80% de un valor de un salario mínimo, porque pues, si no, pues sería obligatorio cumplir con el requisito de las 1300 semanas. Pero es una expectativa que hoy no se tiene. Si usted no cumple las 1300 semanas, ¿qué va a reclamar? ¿Me han puesto cuidado? ¿Ya se me durmiera? La indemnización sustitutiva. Mira, para alguien sí, pues cuidado. Muy bien. Y hoy lo que se está proponiendo es, no me reclamen la indemnización sustitutiva. Tranquilo que va a tener una ayuda monetaria si tiene entre 300 y 1000 semanas cotizadas, y yo le voy a poner un porcentaje adicional para poderlo ayudar a que, si bien no alcanza un salario mínimo, pueda tener algo hasta de 80 salarios mínimos mensual, y eso va a ayudar. Eso no existe. Entonces, eso que va a garantizar que más personas estén con una mesada pensional. Sí, que no sería la más alta, pero de un 80% de un salario mínimo a no recibir nada mensual, o recibir 2 millones de pesos de una indemnización sustitutiva que se le va a acabar ese fin de semana cuando haga la fiesta que le salió la resolución y se tiró los 2 millones de pesos. Hasta ahí llegaron los 2 millones de pesos, pero la mesada sí la va a seguir llegando. Es como esa importancia, esa visión de, mire, ustedes van a administrar empresas, ustedes van a administrar gente, recursos humanos, ustedes van a asesorar a empresas, a personas, a independientes, y lo que ustedes mejor les pueden brindar es que coticen bien al sistema, no porque la UGPP llegue con una sanción del 200%, no por miedo, sino porque es por ustedes, por la misma persona. Entonces, si ustedes de hoy se van con ese mensaje y se van pensando en eso, o de pronto mañana alguien dice, oiga, mi tío que murió, ¿será que él tenía derecho al auxilio funerario? Y lo sea, me llama y digo, mire, valió la pena venir a Armenia. Con una sola persona que nosotros logremos cambiar la mentalidad y que cotice, es más que suficiente. Eso no es para mí, eso no es para el Estado. La plata de las pensiones no alcanza lo que ustedes cotizan para poderlo pagar, eso es para ustedes. Entonces, que lo hagamos correctamente. Ese es el pilar semicontributivo. ¿Quiénes lo integran el pilar semicontributivo? Las personas afiliadas al sistema que a los 65 años de edad si son hombres y 60 si son mujeres no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión contributiva habiendo cotizado al sistema. Los beneficios de este pilar serán pagados de manera vitalicia y no podrá ser superior a un 80% del salario mínimo. ¿Cuál es la diferencia? Que no podrán tener un beneficiario si hay una pensión de sobreviviente, no habría una pensión de sobreviviente, porque se entiende que el Estado subsidió, digamos, el resto de la cotización. Y el último pilar es el pilar contributivo, que esto, digamos, ya lo que hemos hablado. Aquí están todas las personas que cotizan de forma estable para su pensión, que buscan llegar a las 1300 semanas. La reforma pensional, reitero, no está aumentando edad, no está aumentando semanas de cotización, no está haciendo, lo único que está haciendo es que sí o sí todos vamos a quedar obligados a cotizar en Colpensiones. Hay que fortalecer el fondo público, porque si decimos que 1.600.000 más o menos de pensionados hoy en día los tiene el fondo público, pues es correcto que se fortalezca. No es para enriquecer a Colpensiones o enriquecer a X personas, no, porque ni siquiera Colpensiones va a manejar esos recursos, lo va a hacer el Banco de la República. Y pues quien no confía en el Banco de la República, hay que confiar en las entidades del Estado, hay que confiar en los entes de control. Yo sé que todos me van a decir, pero es que todos los días se roban la plata, sí, ya están en la cárcel. Nosotros tenemos 4 excedentes de un fondo que se liquidó en la cárcel. Y allá los tenemos en la cárcel. Y hay que hacerlo. Y alguien tiene que hacer la tarea, confiemos que la tarea se va a hacer bien. Lo que se busca garantizar es aumentar el recaudo, que es lo que estoy diciendo del fondo público. Se reducen los subsidios estatales a las pensiones altas. Esas personas que ganan, nosotros tenemos personas que ganan 25 salarios mínimos, que se ganan de mesada pensional 20 millones, 18 millones, que no está mal, pero eso lo subsidia el Estado. Ahí es donde está mal. Si usted tiene un régimen de ahorro voluntario, esto que ofrecen en los bancos y demás, si usted ahorra y usted gana harto y usted es un empresario duro y le da para ahorrar, tenga la plata que quiera, porque es suya. Y si usted se organiza bien, va a poder lograr una mesada pensional, aparte de un ingreso, no lo llamamos mesada pensional, llamamos un ingreso como independiente, como empresario, importante, chévere, hágalo. Pero no de los subsidios del Estado, que ya el bolsillo del papá no aguanta más. Y esos subsidios nos están quitando oportunidades en otros temas que de verdad requiere el Estado. Será aplicable a todas las personas residentes en Colombia y a los colombianos domiciliados en el exterior. Uno puede cotizar, alguien le contaba, por ejemplo, el convenio España que tenemos. No sé por qué muchas personas en Armenia me han preguntado de España, ¿por qué les gusta tanto España? ¿Mucha gente que se va para España o qué? No sé. Ok. Porque sí, llevo 8 horas aquí, ya me han preguntado mucho de España, están todos como con la idea de irse para España, no se vayan, que esto se compone, aquí estamos bien y estamos mejorando. No hay nada que esté tan mal que no pueda estar peor, no, mentiras, estamos mejorando y vamos a mejorar, tenemos que ser positivos. Ustedes que son los que nos van a sacar adelante este país tienen que ser muy positivos. Entonces el convenio de España lo que dice es, usted cotiza en Colombia y usted se fue para España, pero ya tiene unas semanas cotizadas acá.
y llega a España y mientras saca los papeles y demás y empieza a trabajar y él también empieza a cotizar, se pueden computar las semanas cotizadas allá y acá. También una persona que está en el extranjero también puede cotizar aquí en Colombia, también lo puede hacer y poder tener una mesada pensional aquí porque es colombiano, no pierde su derecho por irse, digamos, por la razón que sea, a otro país. ¿Quién va a administrar los recursos públicos? El Banco de la República. Ese fondo de ahorro del pilar contributivo va a estar en cabeza del Banco de la República. Esto fue tal vez fue de lo que más sonó en las noticias y que Colpensiones y que esa plata se la van a robar y que esa plata va a salir. Pues Colpensiones es una entidad que depuró el seguro social, que administra las pensiones y lo administra de manera correcta, y hoy en día es una entidad que funciona. Entonces no tenemos por qué dudar que el Banco de la República vaya a hacer algo mal con esos recursos. Ya el ministro sale ayer y dice el pilar solidario no se va a tocar las cotizaciones de las personas que estén cotizando, y pues el Banco de la República creo que es prenda de garantía para todos nosotros, no se maneja solo por una persona, no lo maneja el gobierno nacional, tienen asiento en la junta directiva y digamos que son entidades vigiladas y responsables que seguramente le van a dar el manejo que corresponde, que solamente es para cubrir pensiones, para nada más. A quienes no le aplicarán estos pilares, entonces está en controversia ahí con los regímenes exceptuados como el de la policía, el de los militares, el IMPEC, por ejemplo, el IMPEC se le sacaba ahorita el 31 de diciembre un decreto y está eso en discusión, está en mesa de negociación sindical en este momento tratándose de asunto porque los dragoneantes del IMPEC cumplían solamente con un requisito de tiempo, en el entendido que es una profesión de alto riesgo, obviamente, y sin importar la edad y con un tiempo se lograban pensionar y eso está por cambiar. Entonces, bueno, pero a ellos no les aplica como en materia general, digamos, a esos regímenes especiales no les aplicaría la reforma pensional. ¿Para quién aplica la reforma? Ya hablamos del régimen de transición, entonces es para todas aquellas personas que al 1 de julio del 2025, si son mujeres, no tengan 750 semanas. Entonces, cuando lleguen a la casa, van a preguntar a la mamá o a las personas que tengan más o menos de 40 años para arriba, oiga, ¿usted cuántas semanas tiene? Entonces, si le dice 750 semanas, si es mujer, perfecto, usted continúa con la norma anterior. No quiere decir que la reforma pensional sea mala, depende de cada uno de los casos y depende de cada uno de los ingresos. En general, a la gente le va a ir mucho mejor. Pero es importante que sepa que le va a aplicar, o 900 si es hombre. Entonces ese es el régimen de transición y no aplicaría la reforma pensional para que cumpla ese requisito. Es como para garantizar que las personas que ya tienen un recorrido importante en materia laboral y que ya tienen una expectativa de pensión, pues no pierdan, que no les cambien como las reglas de juego faltándoles, digamos, medianamente poco tiempo para lograr la pensión. En cambio, a los jóvenes hoy se les está diciendo, mire, esta va a ser las nuevas condiciones y van a tener tiempo pues, para organizar mejor el tema si hay lugar a ello. ¿Existirán excepciones a este régimen de transición? Sí. Hoy en día, una persona que tenga 53 años, en el caso de los hombres, no se puede trasladar de régimen. Esta reforma permite que en los 2 próximos años sí se puedan trasladar de régimen las personas que están próximas a pensionarse y puedan escoger irse al fondo privado o irse al fondo público a Colpensiones. Eso va a traer como esa excepción. Si no estoy en el régimen de transición, debo afiliarme nuevamente. Si no está en el régimen de transición, va a ser afiliado obligatorio a Colpensiones. Y si no tiene un fondo privado en este momento, lo que va a ocurrir es que lo va a escoger. O sea, va a decir, yo quiero estar en Scandia, quiero estar en Protección, en Porvenir, donde usted quiera, si no lo tenía. Pero sí o sí, si sus ingresos superan 2.3 salarios mínimos, tiene que escoger uno. Y sí o sí va a estar afiliado al régimen público. Es decir, en Colpensiones van a llegar todas las personas afiliadas que coticen al sistema, tienen que estar en Colpensiones sí o sí. Otro beneficio, digamos, que trae la reforma es el tema de las mujeres. Hace tal vez un año, la Corte Constitucional sacó una sentencia y dice, venga, todavía tenemos desigualdad salarial entre un hombre y una mujer. Eso es una realidad. Todavía los cargos no los ocupan el 50% hombres y el 50% mujeres. En Mentía no es así, allá la mayoría son mujeres. La mayoría de mis funcionarios del área, el 65% son mujeres. Pero es una realidad en Colombia. Hay desigualdad salarial, hay desigualdad a la mujer. No nos digamos mentira, le toca más duro, hay discriminación, eso es una realidad. De pronto, la mujer en el hogar le toca cubrir otras cosas. Y la Corte Constitucional hace como un análisis de todo el tema y dice, oiga, Congreso, si usted no legisla, yo legislo a partir del 2026, los requisitos para pensión van a ser de 1000 semanas para las mujeres. Entonces el Congreso, como está sacando una reforma pensional, dijo, no, bueno, tranquilo, yo legislo. Lo que propone es que a partir del 1 de enero del 2025 se empieza a disminuir 25, de esas 1300 semanas, se empiezan a disminuir el requisito de 25 semanas hasta llegar a 1000. ¿Cuándo llegamos a 1000? A 2036. Entonces las mujeres de acá, pues yo sé que no están próximas a pensionarse, con la reforma pensional se van a pensionar con 1000 semanas. ¿Es un beneficio? Claro. Pues es mejor completar 1000 que 1300. 300 semanas son cerca de 6 años. ¿Y para quién aplica? Para las mujeres. Pero no solamente eso, también hay un beneficio si tienen hijos. Entonces, por cada hijo, con máximo 3, se descuentan 50 semanas adicional. En el entendido, pues, que tener un hijo es difícil, la crianza, la mujer está presente y demás. Entonces, hay una mujer que se puede pensionar con 850 semanas. Eso les llamó la atención, ¿no? Ahorita, pues, está muy bien si quiere tener los hijos, muy bien. Ya les cambió la perspectiva a los jóvenes, ¿sí ven? Yo no sé si eso es bueno o es malo, bueno. Ese punto ahí sí los puso a dudar a las mujeres si tenían hijos o no, las que están dudando. Creo que sí es mejor. Y es un reconocimiento a la labor que hace la mujer y es un beneficio que trae la reforma. Digamos que hay algunos medios que tratan como de desinformar y las cosas es que hay que hablarlas es con todo lo que trae, lo bueno y lo malo hay que mostrar todo y cada quien saque sus conclusiones. Ahorita alguien me puede decir al final de la charla, oiga, pero toda esa reforma pensional está mala y válido, es su punto de vista, yo no soy quien para cambiárselo, pero hay que conocer todo. Esto ya lo hemos visto que es la posibilidad de pensionarse si se tienen los requisitos de las 1300 semanas o las 1000 si son mujeres y se tiene un hijo inválido, pues se puede pensionar un poco, mucho antes, solamente con el requisito del tiempo. Para mujeres con hijos ya lo vimos, que les llamó bastante la atención. Entonces, máximo si van a tengan 3 hijos porque ya el cuarto no les va a sumar y ya ese no les va a sumar nada, ese va a ser el gasto adicional. Entonces, máximo 3 y dice, bueno, me ahorré 50 semanas de cotización, me ahorré un año. Sí. Eso también ya lo vimos, la forma de pensionarse anticipadamente, eso también lo trae la reforma. Aún existirá la posibilidad de acceder a la pensión familiar. La pensión familiar es cuando están la pareja y entre los dos
completan las 1.300 semanas. Entonces uno pone 1.000 semanas el hombre y 300 la mujer, un ejemplo. Y esas 1.300 se suman y se completan una pensión, una sola pensión sumada para los dos. Todavía la reforma lo trae. Y los BEPS y otros programas de gobierno eso no se van a acabar, de hecho se van a fortalecer. La idea del gobierno, y de verdad hay que creerle, yo le reitero, mi tema es técnico, no es político, pero hay que creerle cuando dice que quiere llegar a más. Y la reforma desde lo técnico, les digo, sí, sí va a llegar a más personas, sí va a llegar a más personas. Entonces, pues, no habría forma pues, para oponerse. Hay unos requisitos y tienen que llevar 5 años de convivencia y demás, y pues que las semanas se puedan computar y completar el mínimo 1.300. Eso es bueno porque a veces tiene uno la tía y el tío que no tienen la pensión y nadie les ha dado esta asesoría. Ustedes háganlo. Oiga, ustedes entre los dos no completan 1.300 semanas, sí. Y hay casos así, y es una pensión que se está reconociendo por Colpensiones y que de verdad ayuda bastante al ingreso de un hogar tener una mesada pensional. Eso básicamente era lo que yo tenía para el día de hoy, para contarles. Esto es un tema muy apasionante, yo los veo a ustedes ya, mejor dicho, que no se quieren ir. Ustedes dicen, venga, hablemos una hora más de pensiones un viernes en Armenia con este clima. A mí no me gusta la cerveza, hoy quiero tomarse una cerveza un viernes hasta ahora en Armenia, no, porque a mí no me van a invitar ahorita. Yo tengo vuelo mañana temprano, entonces por favor no me van a invitar. Esto es básicamente el tema pensional. Tristemente, uno piensa de esto cuando ya están cerca de pensionarse, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no tiene tiempo de hacer absolutamente nada ni de corregir. Y aquellas personas viejas o algunos jóvenes, pero ¿yo para qué si yo no me voy a pensionar? Yo les digo, sí, nosotros tenemos 300.000 pensionados, que todos los 25 de cada mes, llueva, truene o relampaguee, tienen su mesada pensional consignada. Y el FOPEP, atrás del FOPEP se les paga, y puede faltar lo que sea, pero no puede faltar la nómina. A los funcionarios de UGPP les decimos, haga de cuenta que es como cuando usted le pagan, a nosotros nos pagan el salario, y que un día a usted no le pagan, ¿usted qué hace? No, imagínese, el banco, el mercado, los servicios, eso pasa con los pensionados. Me dice un día que un pensionado no le llegara a su mesada pensional. No ha ocurrido y no ocurrirá, porque esa plata está garantizada del presupuesto nacional. Y la reforma pensional lo que va a hacer es que tengamos más recursos para garantizar el pago de la mesada pensional. Colpensiones tiene 1.600.000 pensionados. Imagínense Colpensiones no pagar 1.600.000 hogares que harían sin recibir su mesada pensional. Poca o mucha de su mesada pensional es el sustento de una familia. Váyanse con algo. Hay que cotizar bien al sistema. No escatimen en gastos. Si ganan 5 millones, pues coticen sobre 5 millones y no busquen la forma de cotizar sobre uno. Porque es que el fregado es usted o va a ser su familia. No va a ser el Estado, no va a ser la entidad, no va a ser nadie. Es usted. Ayuden a las personas y sobre todo infórmese en todo. Y sean críticos. No por lo que yo dije acá estén de acuerdo en una o en la otra, pero ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, que no es bueno que se las transmita a uno, pero sí es bueno que conozcan. Y es bueno que en la labor que ustedes van a hacer, y en esa labor importante, empresarial que van a hacer, porque todos van a ser o empresarios, o van a trabajar para empresas, o van a asesorar personas, que lo hagan responsablemente y ayuden a transformar este país, porque este país lo transformamos todos desde la educación. Muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Sí, varias, sí señor. Igual. Sí, eso no cambió. No ha cambiado tasas de reemplazo, no cambió edad, no cambió semanas, no ha cambiado eso. No, va a asesorar y recordemos que aún no ha pasado. Entonces todavía está en discusión, no sabemos qué va. No, pasó en la comisión séptima. Eso es un trámite legislativo y la comisión séptima pasó. Y falta la plenaria de comisión. No le quita poder, lo que hacen es controlar. Y por ejemplo, el presidente de Colpensiones, que en ese momento, él va a tener voz en esa junta, pero no va a tener voto. ¿Y para qué? Para garantizar que el Banco de la República, en su total independencia, le dé el uso adecuado a los recursos, que no es otro que las pensiones. Eso va a ser así. Nadie va a tener poder más allá del Banco de la República, con los controles que tiene el Banco de la República. Y pues el Banco de la República es una entidad seria. Y está todavía en debate. Oiga, pero es que nosotros mismos, el Banco de la República, somos los que mes a mes calculamos la tasa de interés y nosotros mismos vamos a recibir esta plata. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces es debatible. Y cada uno dará su posición. Pero si usted me pregunta a mí, pues yo sí prefiero que lo tenga una entidad como el Banco de la República. Sin hablar mal del fondo privado, porque el fondo privado es responsable. No hay un descalabro económico en los fondos privados. No se han robado la plata. No hay un escándalo que diga, mire, por venir se robó esta plata. No, también las cosas hay que decirlas como son. Son de los 10 últimos años que cotizó. Entonces, en el ejemplo que usted me da, entonces nos vamos 10 años para atrás y 10 años hacia atrás. Y con ese promedio, pero actualizados. ¿Actualizados con qué? Con IPCs. Hay que traer a valor presente. El sistema, por ejemplo, nosotros manejamos un sistema muy robusto de reconocimiento pensional y él ya actualiza los IPCs. Se va más atrás hasta que complete 10 años. Dentro de esos 10 últimos años no cotizó 2, se va otros 2 hacia atrás hasta que complete 10 años. O con toda la vida laboral, si le es más beneficioso al pensionado. Hay gente que de pronto más joven tuvo mejores cargos o mejores ingresos, llamémoslo mejores ingresos, y al final tuvo más poquito, entonces de pronto le puede ir mejor con toda la vida laboral. Son muy pocos casos, pero el sistema está parametrizado para que calcule absolutamente todos esos escenarios y lo que sea, en virtud del principio de favorabilidad, se le debe garantizar al pensionado la mejor mesada pensional posible. ¿Ya? ¿Alguien más tiene dudas? Señor. Bueno, el auxilio funerario, ¿cuál sería la mejor forma? Entonces, puedo poner ese ejemplo porque mi papá ya falleció. Entonces, llego yo a la funeraria y, venga, necesito enterrar a mi papá. ¿Cuánto vale el tema? 5 millones. Si yo los tengo, yo los pago el servicio funerario de mi papá y voy a Colpensiones, digamos que mi papá fuera pensionado a Colpensiones, voy a Colpensiones y le digo, Colpensiones, miren la factura de venta, está expedida por la DIAN, es válido aclararlo, que tenga el CUF, se llama así, el CUF, el número, el de la facturación electrónica que sea legal. Y entonces como yo pagué, la factura se me da a nombre mío, yo le pido a Colpensiones y mi papá se ganaba 6 salarios mínimos por nombre de mesada pensional.